Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día vamos a estar conversando sobre estos acuerdos que se lograron la semana pasada a raíz de todas las negociaciones que hubo entre los diferentes partidos políticos y todo el acontecer político. Hay, por supuesto, temas sobre candidaturas presidenciales también que ya se han ido definiendo, así que la agenda ha estado bastante movida y por lo tanto creo que va a ser muy interesante que platiquemos con Rafael Lorenzana. Gracias, Rafael, por estar con nosotros otra vez. Luis, es un gran placer estar con ustedes y compartir con tan distinguidos panelistas. Gracias. Roberto Rubio, gracias también por estar con nosotros. Buenas noches, Luis, gracias por estar acá con los buenos amigos, con Rafael, y estoy al no presentado, René. De un solo, René. Muchas gracias, Luis. Buenas noches. Es un gran placer estar nuevamente en tu programa y, como ya lo dijo Roberto, con distinguidos amigos. Pues vamos a tener una conversación bien amena, creo que va a estar bien agradable, y démosle de un solo, Rafael. ¿Cómo evalúa usted lo que ha pasado en esta última semana? Porque ha estado bastante, parece como que fue más tiempo, ¿verdad? Pero el acuerdo del domingo pasado sobre la Corte Suprema de Justicia, lo que hubo después en la plenaria a raíz de eso, lo que hubo en la plenaria del viernes para amanecer sábado, ¿verdad? Sobre la designación de los empresarios en las autónomas, y después la candidatura presidencial de Norma Quijano. O sea que ha habido bastante en la semana. ¿Cómo evalúa un poco todo lo que está ocurriendo? Es bastante lo que tenemos en el plato. Mire, Luis, a mí lo que me parece, el primer punto es lamentar que nos hayan puesto en una situación tan desagradable en el país. Voy a empezar diciendo que lo que más es, porque es todo un panorama, es una situación de confrontación en la que hemos entrado, que antes fue cuando se dio en campañas preelectorales, se daba entre los partidos políticos. Ahora la estamos viendo con el Ejecutivo, pero ya no solo con partidos políticos, sino también con el sector privado. Estamos viendo a la Asamblea peleando con el sector privado y con la sociedad civil. Es una atmósfera de confrontación que nos está desgastando tremendamente. Aquí tenemos el caso de la Asamblea Legislativa. 18 reuniones que vinieron a culminar un proceso que ya tenía desde el mes de abril prácticamente, que viene en este proceso de tratar de jugar con las leyes, con la Constitución de El Salvador. Esto nos ha llevado a que tengan 18 reuniones, a que el presidente venga de mediador después de haber tomado posición, a tratar de involucrar un organismo internacional que no tiene jurisdicción según la mayoría de entendidos y respetados entendidos, y a querer vender prácticamente nuestra soberanía en aras de ¿qué? En aras de mantener el sistema de partidos políticos intacto y querer manejar, como han venido manoseando todo el tiempo, a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Que el judicial esta vez no se dejó, esa es otra cosa. Pero fíjese, 18 reuniones para venir a terminar en que se vienen a acatar los fallos de la Corte. Eso es lo que hicieron al final. Que no se hicieron porque no se buscaron los principios de idoneidad, si no hubieran puesto al presidente que pusieron. Si no hicieron todos los análisis que tuvieron que hacer, y al final no usaron la lista de 30, sino que la de 11. Pero al fin fueron a acatar la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Y todavía tienen el cinismo de ir a la Asamblea después de que han firmado el primer día un documento que dice que iban a trabajar en base a acatar las sentencias de la Sala de lo Constitucional, y llegan a la Asamblea a hacer el show político de no, iban a acatar las de Nicaragua, las de la Corte Centroamericana de Justicia. Entonces, nos tienen en una vorágine, porque puedo seguir hablando, como usted me dijo, de todos los casos que hay, pero quisiera oír la opinión de los demás. Nos tienen en una vorágine tan fea de confrontación, que lo que ha hecho, yo he hablado con prominentes empresarios y con empresarios medianos, tengo mis clientes, mis pacientes, las personas que me dicen, mire, no está bajando, tengo 20-25% menos de mi negocio, me está bajando las ventas. Empresarios grandes que dicen, no, aquí en estas condiciones no invierto. Y la gente tiene que empezar a reaccionar, tenemos que empezar a reaccionar de que nos va a afectar nuestro bolsillo, nuestros empleos, el futuro de nuestros hijos, que no le estamos heredando a nuestros hijos algo decente. O sea, yo sí cuestiono a los políticos actuales, porque nos están llevando en una vorágine que nos está llevando de retroceso. Vamos para atrás. En lugar de concertar, aquí estamos confrontando. Roberto, ¿cuál es tu valoración de lo que ha ocurrido en la última semana? Tengo una lectura positiva y una, yo diría, negativa, preocupante, ¿no? La positiva es, uno, creo que
pero se cumplieron al final las sentencias. Uses otras palabras, ¿no? Sin ratificación o lo que sea, pero se cumplieron las sentencias. Se eligió al 2006, se eligió al 2012 y no se movió a Belarmino Jaimes de la sala. Es el resultado como tal, de acuerdo a, imagino, a aquel doctor en jurisprudencia, es que tal como pedía la sala constitucional, se cumplieron. Salieron también a flote, se quitaron muchos disfraces. Es decir, el disfraz que muchos han ocupado para digamos, pasar como demócratas, se vio claro cómo aparecieron actores que les incomoda la democracia. Yo creo que ese bloque, FMLN, PES, GANA y CN, creo que revelaron su identidad y de alguna manera revelaron su proyecto autoritario. Y eso salió a flote y es bueno conocer para saber con quién estás tratando y qué es lo que están buscando. Tercero, veo que también es un paso donde se muestra que aquí ya las cosas no se pueden hacer como se quieren y que ya hay una digamos, organización ciudadana lo suficientemente, yo diría, organizada y con alguna influencia en la opinión pública que ya no permite hacer las cosas como se quiere. Y ha potenciado, digamos, el espíritu democrático en muchas organizaciones ciudadanas y creo que eso es también un paso adelante. Y hay otras cosas, creo yo, positivas de todo esto, pero destaco estas tres. Por el lado de las preocupaciones o de los aspectos que no son tan buenos es que el proyecto autoritario, unos por tratar de controlar instituciones, otros por protegerse de la corrupción, porque ahí coinciden ambos intereses, digamos, todavía está ahí. Y todavía hace esos intentos que decía Rafa, ¿no? De que a pesar de todo van a intentar la menor oportunidad para volver otra vez, ¿no? Y aquí viene la segunda preocupación. Si esas intenciones se hubiera cerrado bien este capítulo, quizá estaríamos menos preocupados, pero el problema es que se dejó abiertas puertas. La sentencia de la Sala de lo Constitucional no está todavía pasada al diario oficial por el presidente, ¿no? Y el presidente pasó la resolución de la Corte Centroamericana de Justicia. No sé qué implicaciones jurídicas tiene este hecho que no se haya... O sea, eso nos deja así como posiblemente en una situación donde este bloque, con ese proyecto autoritario, pueda decir, mire, viene una sentencia que no me gusta de la sala, yo tengo mi sala, que es la Corte Centroamericana, y yo le voy a poder entonces, esa sala que yo sí manejo y controlo a través de Daniel Ortega, yo sí puedo, digamos, impedir cualquier otra, y anulo completamente la sala constitucional, ¿no? Eso todavía está ahí, eso no se ha desmontado, ¿no? Y entonces se han dejado puertecitas, ¿no? Preocupantes que habría que cerrarlas, ¿no? O empezar a tratar de cerrar. Otra preocupación es que todavía tenemos pendiente lo del fiscal. Y entonces con ese proyecto autoritario de protección de corrupción, más con estas puertecitas abiertas, anunciaría que podemos levantar otra crisis, ¿no? Y puede salir un mal fiscal. Otras preocupaciones es que también se han levantado, yo diría, en Aliados por la Democracia, en CREE, organizaciones que hemos estado cercanos a la izquierda o al frente, ya amenazas, digamos, se ha subido, digamos, el tono y ha habido casos como contra CEMujer y contra otros que ya ha habido por radios, ¿no? Anuncios bastante preocupantes, ¿no? Esto creo que es lo que de alguna manera, digamos, hay que hacer una lectura positiva, pero no hay que dejar de lado todo esto que ha pasado. René, ¿cuál es tu valoración? Bueno, justamente sobre el análisis que ya planteaba Roberto y el doctor Lorenzana, partamos de hacernos una pregunta y contestarla. ¿Quién ganó y quién perdió en este conflicto? En primer lugar, creo que ganó la sociedad civil, ganó como actor principal el pueblo salvadoreño, porque se mantuvo la cohesión, se mantuvo aritméticamente la sala de lo constitucional.
Cuando los partidos políticos que suman 50 votos se dispusieron a iniciar este conflicto, lo iniciaron por una sencilla razón. Querían desarticular la sala que no era arrodillada a sus intereses. Y ese propósito no lo lograron. Por lo tanto, creo que este es un triunfo. Si analizamos nosotros cómo queda el balance de poder y de representatividad al interior del órgano judicial y concretamente al interior de la Corte Suprema de Justicia, uno puede leer fácilmente que hay un balance bastante positivo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la Sala de lo Constitucional es por antonomasia el tribunal que decide qué ley es conforme a la Constitución y cuál no lo es. Y eso permite, Luis, controlar los actos del órgano ejecutivo y controlar los actos del órgano legislativo. Ese es un buen punto. Pero por el otro lado, si tú te vas a sumar con cuántos votos dispondría este grupo de partidos de 50 votos dentro de la Corte Plena, ellos tienen al menos 8 votos. Eso significa que hay un control por parte de ellos de la Corte Plena, pero por parte de la Sala de lo Constitucional hay un poder más equilibrado. Y eso permite mantener, valga la redundancia, un equilibrio al interior de la Corte que es sano para la democracia. Pero ya lo decía muy bien Roberto, este conflicto nos ha dejado muchas lecciones, pero sobre todo revelaciones importantísimas que al pueblo le sirven para explicarse la realidad. ¿A qué me refiero? Me refiero a que por primera vez los diputados, en el ánimo de hacer una comisión que investigaba a 2 magistrados, se confesaron públicamente de que ellos hacen un cuoteo político para integrar las instituciones del Estado, algo que todos lo sabíamos, pero que nunca lo habían aceptado. Ese es un mensaje para la población importantísimo. Y la otra cosa reveladora, confesa, de los 50 votos de estos partidos políticos, es que sus diputados dijeron por primera vez que habían obviado requisitos de la Constitución y de las leyes para integrar una corte. Y si a eso le sumás, Luis, una confesión bastante escalofriante por parte de algunos concejales del Consejo Nacional de la Judicatura que aceptaron públicamente haber recibido presiones y, lo más importante, haber accedido a esas presiones. Y uno se pregunta, ¿qué frialdad para aceptar eso? Y si a eso le sumás lo feo del conflicto, lo feo, es decir, cómo un magistrado que es propuesto para la Corte Suprema de Justicia irrumpe violentamente instalaciones de un edificio público, casi se pudiera decir con la anuencia de la Policía Nacional Civil, con la anuencia de un grupo de trabajadores protegidos por la Policía Nacional Civil, tomándose un edificio público y en donde no ha pasado absolutamente nada hasta este momento porque la Fiscalía no se ha pronunciado y en mis cálculos tampoco se va a pronunciar porque la Fiscalía va a tratar de prevalecer dentro de su actuación la omisión que permitiría que este conflicto no se reabra. Ya te podés imaginar si alguien planteara una querella contra el magistrado que irrumpió o que, digamos que abanderó esta situación, que ahora es magistrado y tiene fuero constitucional, lo primero que diría el FMLN y los partidos de 50 votos es que Arena, a través de organizaciones o ciudadanos, está queriendo boicotear su cuota de poder. Y eso reavivaría otra vez el conflicto. Pero ¿cuál es, digamos, lo feo de este conflicto? Lo feo también del conflicto es una participación bastante cuestionada de la Corte Centroamericana de Justicia y de sus magistrados. Pero es buena la lección que ha dado, porque se llevan la impresión
muy clara que en este país la sociedad civil no va a permitir que intereses foráneos vengan a dictar la constitucionalidad y el cumplimiento de la Constitución en El Salvador. Y por último, Luis, creo que hay otra lectura que obligatoriamente hay que hacerla. Mira, el tema de cómo quedó integrada la Corte Suprema de Justicia no es el mejor escenario, tampoco es el peor, pero no es el mejor. ¿En qué sentido? En el sentido en que quedó muy claro que aquellos partidos que acusaban a uno de que lo que querían era una cuota de poder dentro de la Corte, terminaron ellos dictando una cuota de poder que definía la negociación. Eso es importante que el pueblo lo entienda porque eso le permite tener madurez a la hora de elegir funcionarios y le permite por primera vez al pueblo salvadoreño haber librado una lucha en donde salió triunfante. Y eso yo creo que es positivo para el pueblo. Okay. Vamos a un corte comercial, Rafael, pero a la vuelta veamos este tema de la decisión que tomó la Asamblea Legislativa en un madrugonazo la semana pasada de quitar al sector privado de las autónomas. Y conversemos ahí cómo el presidente se ha movido en todo esto y qué implicaciones puede tener. Okay. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.